Juan capítulo 11, verso 25, es Juan. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Vivirá. Diga conmigo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Tercer beneficio de la fe. Pero de este nivel de fe, el tercer beneficio de este nivel de fe es vida donde hay muerte. Antes de Jesús decir estas palabras, porque lo pudo haber dicho en cualquier otro momento, pero cuando Jesús dijo eso, dice la Biblia que el Padre provocó que algo sucediera como contexto para poder entender este versículo. Amén. Y nos lo dejó bien explicado, que no habla solamente de la resurrección en la vida eterna, sino de la resurrección en esta vida. Y vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo número 1. ¿Está listo? Estaba entonces enfermo uno llamado ¿quién? Lázaro. Este fue el contexto. El contexto de este versículo se llama Lázaro. Y dice: llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo número 2, dice así: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Recuerdan esta mujer? Su fe era tanta que derramó su perfume ante el Señor. ¿Ven? Muy juzgada, por cierto, por haber hecho esta acción. Normalmente los que creen en Dios terminan siendo juzgados por los que no tienen tanta fe en Dios. Versículo número 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas, ¿qué pasa? Está enfermo. Verso número 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Diga conmigo: no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo número 5. Llamaba a Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Jesús pasaba constantemente tiempo en la aldea de Lázaro, Marta y María. Y Jesús amaba a Lázaro, tenía una amistad con Lázaro. Y la Biblia nos enseña que hubo un momento en el que cae en enfermedad. Escucha, las enfermedades pueden venir a tu vida por diferentes razones. Una, por un descuido personal de tu cuerpo. La enfermedad también puede ser a causa del pecado. La Biblia nos enseña que a causa de nuestro pecado acarreamos maldiciones, y que hay enfermedades que son una maldición sobre nuestra vida. Hay enfermedades que llegan a nuestra vida por herencia, que una vez que uno llega a Cristo tiene que renunciar a todo eso que uno va cargando en generaciones. Pero la Biblia también nos enseña que hay enfermedades que son puestas con un propósito. ¿Está conmigo? Que hay propósito en algunas enfermedades, o en algún proceso, o en algún problema. Hay propósito en eso. Nuestro trabajo es identificar por qué razón estamos cruzando ese proceso en nuestra vida. Amén. Amén. Porque a veces nosotros lo más fácil es decir: esto es un proceso. Pero pocas veces nos gusta evaluarnos. Pocas veces tomamos el riesgo de evaluarnos, porque si nos evaluamos, quizá puede salir como resultado algo que no nos guste tanto. Pero hay que identificar cuando la enfermedad es un proceso, cuando nuestro problema es un proceso, cuando nuestra falta de economía es un proceso. También puede ser resultado de ser holgazán. Amén. De no ser diligente. La Biblia dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, dice la Biblia. Hay que identificar el proceso, y Jesús identifica rápido el proceso.
Y dice la Biblia que cuando Marta y María, estas mujeres, llegan delante de Jesús a decirle, o le envían el mensaje diciéndole: Jesús, a Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Rápido Jesús identificó cuál era la causa de su enfermedad. Esta causa no es causa de muerte. Y esta enfermedad no es causa de muerte. Esta enfermedad es para que sea glorificado el Padre a través del Hijo. Amén. Y escuche esto, por eso muchos de nosotros menguamos en nuestra fe, porque creemos que Dios puede resucitar algo que está muerto en mi vida. El problema es que le hablamos a lo que está desordenado en nuestra vida. Y quiero confrontarte poquito, porque hay una razón por la que a veces Dios no contesta nuestra oración, y lo prediqué el miércoles pasado. Porque la respuesta no está en simplemente orar. Lo prediqué el domingo pasado. La respuesta no está en simplemente orar. Amén. No está solamente en pedirlo. Hay cosas que necesitan ser cambiadas desde nuestra manera de ser y no desde nuestra manera de orar. El problema es que muchos de nosotros hemos orado muchas veces, hemos creído a Dios muchas veces, y cuando de repente nosotros decimos: no, voy a tener fe en el nombre de Jesús, esta vez va a pasar esto, un milagro va a venir a mi vida, y depositamos toda nuestra fe, y luego vemos que no sucede, y ahí desfallecemos en la fe. Te voy a decir una cosa: si todo lo que pidiéramos fuera respondido, todos tendríamos la fe al 100. Pero hay oraciones que tú has hecho que Dios no ha contestado. No que Dios no ha escuchado, sino que Dios no ha contestado. Cada proceso en nuestra vida tiene su propósito. La Biblia dice que estas mujeres vienen con Jesús, o mandan un mensaje, le dice: hey, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y la Biblia dice que en ese momento Jesús entiende el propósito, dice: ok, esta enfermedad no es para muerte. Y dice la Biblia que se queda 2 días más donde estaba. Amén. Y se queda 2 días más. Jesús no contestó a la oración o a la petición de Marta y María en el instante. ¿Por qué? Diga conmigo: porque había un propósito. Su propósito está por encima de nuestros deseos o de nuestros anhelos. Las oraciones en nuestra vida no son contestadas por algunas razones. Número 1, porque quizá su propósito es diferente al mío. Amén. Número 2, porque quizá lo que estamos orando no es fruto de un proceso. Lo que estamos orando es fruto de nuestra calamidad. En pocas palabras, para que me entienda, es consecuencia de mis decisiones pasadas. Y aunque yo ore y le diga: Padre, sálvame, Padre, sácame, Padre, sáname, dice el Señor, es fruto de lo que sembraste. Y yo no puedo decir que Dios no está conmigo porque no responde a mi deseo, cuando lo que obtengo es el fruto de algo que hice consciente, aún sabiendo las consecuencias que vendrían. Y no puedo culpar a Dios por lo que pasa en mi vida cuando sé que es fruto de decisiones incorrectas que tomé en mi vida. El problema de hoy en día es que hay mucha gente que desacredita el poder de Dios por declarar cosas que sabe que no pasarán, porque no está haciendo nada para que sucedan. Hemos visto a muchas personas declarar cosas que nunca se cumplieron en sus vidas, y eso nos lleva a que muchos otros se desanimen en la fe. Hermano, aprendamos la fe de verdad. Entonces no le eche la culpa a Dios. Hermano, ¿y por qué sigue así? No sé, Dios, pues Dios no me ha querido dar un carro, pastor. No sé, Dios sabe cuándo, el día y la hora. Yo no me agüito. No, que no te agüitas, ya sé. Pero no estés declarando cosas que sabes que no sucederán nunca. No, pastor, es que yo estuve aquí en la iglesia sirviendo a Dios, entregándome a Dios y esto y lo otro, bla, 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 y Dios nunca me recompensó económicamente. Le dije: es que una cosa es lo que tú haces por Dios y otra cosa es lo que tú haces para sobrevivir. Le dije: esta iglesia está diseñada para que todos podamos trabajar. En la iglesia en la que yo estaba antes, no. Te mandaban a hablar a la 1 de la tarde y tenías que estar ahí. A las 3 de la tarde, el miércoles tenías que estar ahí. Un viaje en jueves y te tenías que ir de esa manera. Y si tú trabajabas y le decías: no puedo, pastor, porque estoy trabajando, te hacían sentir que eras del diablo.
Te ponían los cultos a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. ¿Quién que trabaja en San Pedro llegaba al culto a las 6 de la tarde? Y te tocaba servir, tenías que estar a las 5. Y si tú faltabas, es más, tenías que renunciar a tu trabajo para poder ir al culto. Cuando yo establecí esta iglesia, Dios habló a mi corazón, y por eso tengo un servicio a las 8 de la noche, pensando en que usted sale a las 6 y tiene 2 horas para llegar al servicio, para que puedas cumplir con Dios y a la vez puedas cumplir en tu vida secular. A mí no me culpe de su economía. No, cuando uno tiene fe de verdad, cuando uno cree en Dios y el Espíritu Santo le está hablando, el Espíritu Santo es el que te está diciendo: hey, mijo, levántese, ya son las 7 de la mañana, hay que trabajar. Hay propósito de Dios en nuestra vida. Esto es totalmente distinto. Entonces no te acostumbres a echarle la culpa a Dios por lo que sabes que no sucederá. Hay que examinar lo que estamos pidiendo. Y hay que reconocer si lo que estoy pidiendo es propósito de Dios o no es propósito de Dios. Si interfiere en el propósito de Dios o no interfiere en el propósito de Dios. Jesús dice una cosa, dice: esta enfermedad tiene su causa. Diga conmigo, tiene su causa. Y como tiene su causa, me quedo 2 días más. Amén. Después pasa la historia que Jesús llega a casa de Lázaro después. Y cuando llega, ya no encuentra un hombre enfermo, ahora encuentra un velorio. Y cuando llega a ese lugar, ya no ve enfermedad, ya no ve gente alrededor de un enfermo, ahora ve cientos de personas dándole el último adiós a un hombre. Y cuando está ahí Jesús, la primera que llega con Jesús es Marta. Y cuando llega le dice: maestro, si hubieras venido 2 días antes, mi hermano no se hubiera muerto. Amén. Después Jesús manda llamar a María, le dice: va, háblale a María, dile que venga. Y cuando viene María, se postra ante él y le dice: maestro, le dice exactamente lo mismo. Si hubieras llegado 2 días antes, mi hermano no se hubiera muerto. Amén. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 11, versículo número 14, versículo número 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No eran 2 días, perdóneme, eran 4 días. Y le dice Marta una cosa, y quiero que entienda este punto. Marta se acerca con el maestro y le dice: maestro, sé que si hubieras estado hace 4 días, mi hermano sanaría, pero también sé que lo que pidas al Padre ahora, el Padre te lo dará. Qué fe de Marta, ¿verdad? ¡Qué fe! ¡Qué fe de Marta! Se acerca al maestro y le dice: maestro, sé que pudiste haberlo sanado, pero también sé que lo que pidas al Padre ahora Él te lo dará. Y el maestro le responde: Marta, Lázaro va a resucitar hoy. Le dice: estás a punto de ver el milagro más grande que has visto en toda tu vida, porque había propósito en esa enfermedad. Verso 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y cuando el maestro le dice a ella, le dice: tu hermano resucitará, le dice: ya sé, Señor, un día, en el día postrero vamos a resucitar todos. Y le dice: no, Marta. Ahora sí le dice lo del verso 25, le dice: no, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenía una fe, pero nunca había visto este milagro en su vida, entonces no dimensionó las palabras de Jesús. Y cuando ven que Jesús llega, dicen: este no era el que andaba sanando medio mundo y no pudo sanar al que más amaba. Y esta es la persona que le platicaba ahorita, el que dice: mira, ese está ahí bien pegado con Dios y Dios no le da nada, mejor me quedo así. Y le dicen: ¿no es este el que Jesús amaba bastante y salió peor? Sanó a otros que ni eran su familia, pero a este que amaba lo dejó morir. Pero a este que sirve, a este que va a la iglesia, a este... yo ni estoy tan metido, y aquel que está metido. Esto es lo peor que puedes hacer, porque ninguno de nosotros sabemos lo que hay dentro del corazón de cada persona.
Porque ninguno de nosotros sabemos lo que pasa en la verdadera intimidad. No puedes comparar con lo que otras personas hacen. Solo debes ser juez de ti mismo. Ese tiempo de la iglesia cristiana ya pasó. Ese tiempo de la religiosidad cristiana ya pasó. Donde ibas a la iglesia nomás a que te escanearan. Y la hermana que hablaba lenguas, y la hermana que la tocaba el Espíritu Santo en la adoración y empezaba a empujar a todos, esa era la que decía, esa enfermedad es por pecado. Y todos, no, están pecados, que la hermana, hasta el nombre tenía, la hermana santa. Hasta se llamaba santa la hermana. Es que la hermana santa dijo. Ese tiempo ya pasó. Y dentro de la iglesia eso pasaba. El pastor se convertía en juez de la iglesia y determinaba quién estaba en pecado y quién no. Los líderes determinaban quiénes eran de Dios y quiénes no eran de Dios. No, hermano, ese tiempo ya pasó. Vivimos en un tiempo de conocimiento, donde la escritura tiene que ser revelada a cada uno de nosotros y tenemos que aprender a autoexaminarnos nosotros, porque los que estemos delante del juicio, a mí Dios no me va a llamar y me va a decir, tú fuiste su pastor, sí, ¿cómo ves? ¿Lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar? Cuando estemos delante de su presencia en el juicio, estarás solo tú con Dios, y a mi parecer está aprobado y a lo mejor al parecer de Dios está desaprobado o reprobado. Amén. O a lo mejor a mi parecer usted está reprobado y Dios dice, ¿qué te pasa si este va con 10? Yo no sé. Y tenemos nosotros que orar, buscar al Espíritu Santo para que Dios esté hablando a nuestra vida y nos esté confrontando todos los días y nos esté revelando la verdad. Pero había propósito aquí. Y estaba esta persona diciendo, estaban ahí, ¿no era este el que Jesús amaba y lo terminó dejando morir? Donde hay propósito de Dios, nunca habrá muerte, siempre habrá vida. Donde hay propósito de Dios, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús desde un principio se alegró de no haber estado ahí. Cuando le dicen, maestro, Lázaro está enfermo, Jesús dijo, se me va a morir. Jesús sabía que se iba a morir. Y Jesús dijo, qué bueno que la enfermedad le dio cuando estoy lejos, para que puedas creer. Amén. Para que tú creas. Dice, mas vamos a Él, porque no está muerto, está dormido. Amén. Porque va a despertar, porque va a resucitar. Y después viene la historia que ya le acabo de contar. Llega, se encuentra Marta, después se encuentra María, después lo juzgan, luego se va a la tumba. Y entonces, estando ahí, le dijo al Padre, Padre, gracias porque sé que siempre me escuchas. Y gritó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y volvió a gritar, Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia que Lázaro se levanta, resucita, le desatan y vuelve a tomar vida después de 4 días de muerto. ¿Por qué? Porque Dios resucitó a un Lázaro, o porque Jesús resucitó a un Lázaro y no resucitó a un Juan el Bautista. ¿Por qué resucita a un Lázaro y no resucita a un Esteban? Diga conmigo, porque hay propósito. Porque así como hay vidas con propósito, hay muertes con propósito. Pero ¿por qué Dios se llevó a mi madre? ¿Por qué Dios se llevó a mi padre? ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo? ¿Por qué Dios se llevó a mi hermano? ¿Por qué Dios se llevó? Porque hay muertes con propósito. Y no es que Dios ame más a unos que a otros. Los judíos dijeron, no amaba más a Lázaro que al leproso. Ayudó al leproso y no quiso venir a ayudar a su amigo, al que más amaba. Hay enfermedades con propósito. Hay muertes con propósito. Amén. Pero hay cosas que el propósito no es la muerte, sino la resurrección de esa muerte. Hay cosas que Dios permitió que murieran, pero Dios quiere resucitar en tu vida. Hay cosas que si no clamas a Dios,
Hay cosas que si no vienes delante de Dios, Dios nunca va a resucitar de tu vida. Pero hay cosas que debieron morir, pero no debieron quedarse muertas para siempre. Hay negocios que cayeron, pero eso no significa que Dios te quiere en pobreza. Hay cosas que murieron en tu vida, pero no significa que vas a estar en muerte toda la vida. Hay cosas por las cuales tienes que clamar y tienes que profetizar y tienen que resucitar en ti. Hay ministerios en tu vida que quizá terminaron, pero no significa que deben permanecer muertos. Se tienen que resucitar en ti. Hay cosas en ti que han muerto que no deben. El propósito de Dios no era la muerte. El propósito de Dios era glorificarse a través de la muerte. Jesús lo dijo desde un principio. Dijo, me alegro de no haber estado ahí cuando enfermó. Porque el propósito no es la enfermedad. El propósito es la resurrección después de la muerte. Amén. Hay procesos en tu vida donde por más que ores, Dios te va a llevar a la muerte. Hay cosas de tu vida que aunque más fe tengas, aunque más ores, Dios lo va a llevar a la muerte. Pero el propósito de Dios no es que se quede en la muerte. El propósito de Dios es que a través de la resurrección sea glorificado el Dios que da vida a lo que está muerto. Y esto tienes que entenderlo en tu vida. Por eso Dios fue muy claro y dijo, es imposible que no vengan tropiezos a tu vida. Dios dijo, es imposible que tengas una vida sin propósito. Es imposible que tengas una vida sin problemas, sin procesos. Porque a través de los procesos también Dios manifiesta su gloria. Porque a través de la dificultad Dios también muestra su gloria. Porque a través del proceso Dios manifiesta su gloria. Porque a través de la muerte Dios también se muestra como un Dios que resucita. Amén. Así que cuando esté todo en vida y de repente venga muerte, lo primero que tienes que hacer es orar e identificar si es propósito de Dios o es resultado de malas decisiones en tu vida. Amén. Si es resultado de malas decisiones en tu vida o hay propósito de Dios en todo eso. Si es consecuencia de mi falta, mi pecado, o si lo que tengo es propósito de Dios. Y si hay propósito de Dios, entonces no hay razón para llorar en un velorio cuando sabemos que habrá vida después de la muerte. Hay un pasaje en la Biblia muy conocido que nunca en los 9 años de iglesia que tengo lo he predicado. Ezequiel capítulo 37 verso 1. Lo escuché tanto cuando era joven que nunca lo he predicado aquí. Ezequiel 37 1. Y viene Ezequiel y nos cuenta una historia y dice así. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verso número 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán tener vida estos huesos? Amén. Le preguntó a Ezequiel, le dijo, Ezequiel, todo esto que tú ves seco, ¿podrá tener vida? Y le respondí, Señor, solo tú sabes eso. Verso que viene. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Verso número 5. No mi palabra, la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Verso 6.
y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Verso que viene, verso 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Verso número 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Verso número 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová al Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso número 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El resultado de esta visión fue el fruto de la respuesta a una pregunta de Dios. ¿Podrán vivir estos huesos secos? Y él le respondió, solo tú lo sabes, Señor. Y el Señor le responde, sí puede. Si profetizas, esto pasará. Y la Biblia dice que Ezequiel profetizó sobre lo que estaba muerto. ¿Porque se le ocurrió o por mandato de Dios? Y esta es la diferencia. Que a todo queremos profetizarle que resucite. Mi pregunta es, ¿Dios te mandó a profetizarle? ¿Sobre qué cosas Dios te mandó a profetizar? Ezequiel pudo ver los huesos secos llenarse de carne, de tendones y de espíritu, porque Dios quería manifestarse de esa manera, porque fue el resultado a una petición de Dios. Amén. Nuestra prioridad debes orar para saber sobre qué debes profetizar. Amén. Por eso ahorita hay una pelea muy grande en el decir, no puedes decir yo declaro, yo decreto, porque tú no le puedes dar órdenes a Dios. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. No puedes darle órdenes a Dios, pero sí puedes profetizar sobre lo que Dios te mandó a profetizar. Yo declaro que esto pasará. Mi pregunta es, ¿Dios te llamó o Dios ya te reveló que esto es lo que quiere hacer en tu vida? Y ahí es donde puedes usar el yo declaro que esto sucederá, o yo profetizo que esto sucederá. Ezequiel no profetizó lo que él quiso, profetizó lo que Dios le mandó profetizar. El problema de hoy en día es que nos vendieron un evangelio donde todo lo que profetices pasará en tu vida, y no es así. No es qué es lo que dice uno acá al frente, no es lo que mi hermana al lado cree, no, es lo que Dios me está llamando a profetizar en mi vida. Amén. Y tú dentro de ti sabes qué es lo que está muerto, que no debería estar muerto en ti. Amén. Y hay una que otra cosa que a lo mejor no sabes si tiene que o no estar muerto en ti, pero ya en su mayoría sabes qué es lo que murió en ti que no debió haber muerto. Y sobre eso tienes que profetizar. Y sobre eso tienes que declarar con autoridad. Y sobre eso tienes que hablar. Y a eso le tienes que profetizar. Dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la resurrección no viene en la vida eterna, la resurrección viene ahora. Por eso empezó diciendo eso, aclarando eso, y dijeron, ey. Por eso empecé diciéndole a usted eso. Vamos a leer el contexto de este versículo. No está, hasta Marta le dijo, oh, sí, Señor, sé que resucitará en el día postrero. Le dice, no hablo de esa resurrección. Hablo de lo que tiene que resucitar ahora. Hablo de lo que tiene que estar vivo ahora. Hablo de lo que tiene que haber o vivir en tu vida ahora. Se estaba resucitando a un hombre, pero la Biblia también deja clara que esta es la única vez que Jesús lloró. O textualmente dice, Jesús
¿qué? Lloró. Y dice la Biblia, antes de esto, aclara, dice que María llega llorando delante del maestro y que se conmovió y le contagió tanto su tristeza que lloró aún sabiendo que resucitaría. ¿Por qué lloró Jesús si sabía que iba a resucitar? Jesús se conmovió con María y los judíos. Quiere decir que su llanto era tan grande, o su dolor era tan grande, que Jesús pudo sentir el dolor de María y de su familia. La escena le conmovió tanto que hasta él lloró. No estaba pensando en la resurrección de Lázaro, sino pudo sentir lo que la gente sentía al no tener esperanza en su vida. Jesús pudo sentir lo que María estaba sintiendo, y Jesús pudo sentir lo que siente una persona que no tiene esperanza. Y Jesús pudo sentir el dolor de María y el dolor de su familia, y por eso Jesús lloró. Y después de ahí se limpió las lágrimas, se paró y dijo: Padre, sé que siempre me oyes, Lázaro, sal fuera. En pocas palabras, también era tiempo no de resucitar a un Lázaro, sino también era tiempo de resucitar gozo en la vida de María. También era el tiempo de resucitar la paz en la familia de Lázaro. También era el tiempo de resucitar los mejores días que ellos habían tenido. Cuando Jesús hablaba a él que cree en mí aunque esté muerto vivirá, no habla solo de una muerte física, sino también habla de una muerte en todo lo que hay dentro de nuestro interior. En muchos de nosotros ha muerto el gozo, ha muerto la paz, ha muerto la alegría, la felicidad, la esperanza. Y también eso Dios quiere resucitarlo en tu vida. Eso también necesita ser resucitado en tu vida. Y para eso hay que profetizar sobre lo que ya está muerto. Hay muchos de ustedes que a lo mejor están cansados, están en depresión, están en una tristeza profunda, el gozo se fue de sus vidas, la alegría se fue de sus vidas. Tienes que profetizar sobre esos huesos secos para que resuciten hoy. De eso sí estoy seguro que Dios quiere que profetices, porque su palabra es clara, que vino a darnos vida y vida en abundancia, no solamente a mantenernos vivos, sino a tener una vida abundante.